Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Ronald, por la presentación que has hecho de mi persona. Como bien dijo él, mi nombre es Herman, yo soy broker de City Credit Capital Santiago, de Chile. Y les doy la más cordial bienvenida a esta Expo Colombia que estamos realizando en conjunto a Tutores FX. Para presentar un poco el broker, y como bien dijo Ronald, este es un broker británico regulado por la Financial Conduct Authority de Reino Unido, la FCA. Es BPRU 730, lo que muestra un poco la liquidez, y funciona en base a cuentas segregadas con un banco custodio de primera línea, como lo es el HSBC de Londres. Las principales ventajas que tenemos como broker es la cercanía que tenemos hacia nuestros clientes y la regulación en sí, que es donde me quiero detener un poco, la verdad. La importancia de tener un broker regulado. Hoy en día hemos visto mucho en Latinoamérica la llegada de harto broker nuevo de distintas partes del mundo, tanto de Europa, Asia e incluso Sudamérica. De hecho, hay representantes tanto en Chile como en Perú que son brokers relativamente nuevos, que distan mucho de tener regulación hoy en día, a diferencia de brokers que tienen quizás una envergadura quizás un poco más de mayor tiempo, por así decirlo. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? El hecho de la regulación justamente es lo que permite poder entregarle una mayor seguridad a las cuentas de nuestros clientes. Una mayor regulación, de hecho se destacan justamente Estados Unidos con su regulación y Reino Unido, donde básicamente está la Bolsa de Metales de Londres. Lo principal que hace la FCA es exigirle a los brokers entregar mayor seguridad a la cuenta de sus clientes. En este caso, si comparamos broker que tenga una regulación más baja a broker que tenga una regulación más alta, se van a dar cuenta, por ejemplo, que los depósitos en algunos casos no van a cuentas segregadas, que no se les exige un mínimo de liquidez y que les dan un alto apalancamiento. El hecho de que no existan cuentas segregadas en algunos brokers indica que, en caso de quiebra, default o lo que vaya a pasar, el capital del cliente se encuentra 100% mezclado con los capitales de la empresa. La importancia de tener el HSBC como nuestro banco, como su futuro banco, en cuentas segregadas, es el hecho de que el capital de ustedes, como money manager, y el de sus clientes, siempre se va a encontrar separado de las cuentas de la empresa. Es decir, siempre van a estar protegidas. Lo segundo es que esto también logra que nos podamos amparar en el sistema de compensación de Reino Unido, que es la Financial Scheme of Compensation. Esta Financial Scheme of Compensation es de hasta 50.000 pounds, lo cual dicta de que en caso de llegase a haber una quiebra donde no se pudiese responder o que hubiese una estafa que no se pudiese responder por cualquier caso, cosa que nunca ha pasado, es el Estado, o en este caso de Reino Unido, quien responde por su sistema de compensación, ya que todos los clientes quedan amparados ante esto. Por último, como pueden ver en esta ficha, aparece que City Credit Capital es o tiene la licencia BPRU 730, que significa que el capital administrado de City Credit va de los 50 a los 150 billones de dólares, que lo hace bastante líquido. ¿Cuál es la importancia de esto? Básicamente, podemos ver lo que pasó en la caída del franco suizo, por ejemplo, que hizo que algunos brokers muy grandes estuvieran al borde de la quiebra, e incluso varios de estos quebrasen. En nuestro caso, el hecho de tener alta liquidez y una gran cantidad de capital es un respaldo que hace que le entreguemos a nuestros clientes la seguridad de poder sortear todos estos inconvenientes que puedan ocurrir dentro del mercado.
Por último, y para poder dar entrada a los otros expositores, la verdad esto era algo que quería compartir con ustedes, les quiero dejar la página de la FCA, donde ustedes pueden ver los brokers que están regulados por ellos y básicamente de qué se encarga este registro, donde habla básicamente del hecho de tener las cuentas segregadas, ver, evitar básicamente que existan fraudes financieros. Y si ustedes se meten en la página register.fca.org.uk y buscan City Credit Capital o el broker donde estén hoy en día, van a poder encontrar el tipo de regulación que tienen, que en este caso está cargando, si no esperen un segundo. Pueden ver acá todos los datos, tanto de compliance, como quién es el encargado de este, qué tipo de regulación tiene, absolutamente toda la información regulatoria de la compañía y de la compañía que ustedes desean buscar. A la hora de comparar y elegir con qué broker irse, es bueno fijarse en la seguridad y liquidez que pueda entregar el broker con quien están entrando. Y por la misma razón, no solamente porque esté como broker acá, de hecho fue algo que elegí, gracias a Dios, recomiendo 100% operar con City Credit Capital. Tenemos la Market Trader 2, como bien dijo Ronald. También contamos con la MT4 y con sistemas tanto PAM como MAM para los gestores de patrimonio. Así que con esto doy la entrada y la bienvenida a este seminario. Les agradezco que me hayan escuchado y les deseo una excelente tarde. Así que muchas gracias, quedo abierto a resolver las consultas que tengan. Primero que todo, buenas noches a todos los concurrentes. Es un agrado poder participar y agradezco la invitación cada vez. A nosotros, a quienes nos gustan los mercados financieros y las inversiones, es un placer entregar conocimiento y compartirlo. Bueno, mi nombre es Cristian Vilche, tal como decía Ronald. Soy máster en mercado financiero en España, magíster en finanzas e inversiones en Chile, en la Universidad Diego Portales. Tengo certificación CFA, también el charter de MTA, que es analista técnico de inversiones. Estudié ingeniería con mención en finanzas. Dirijo una compañía que se dedica exclusivamente al área financiera y en la parte de la formación mantenemos un equipo que se llama Club de Inversión, donde realizamos consultorías, asesoría y formación en finanzas de inversiones. Todo esto utilizamos únicamente dos temas: el análisis técnico y métodos cuantitativos con estándares internacionales. Por lo tanto, la gestión de activos, carteras, gestión de carteras de fondos de inversiones, backtesting, money manager, etc. El método que utilizamos para la formación es un método que se llama o se denomina mentoring. ¿En qué se diferencia el mentoring y el coaching? Principalmente porque es un trabajo individual con el desarrollo personal. ¿Bien? Y nosotros lo utilizamos por medio de la transferencia de conocimientos técnicos, que no son los que nosotros mantenemos, y el aprendizaje individual. Es un trabajo diario en los mercados financieros, el cual se monitorea semanalmente. Nosotros hacemos nuestro trabajo diariamente en los mercados y activos muy líquidos día tras día, ¿bien? Sobre activos que tengan un buen nivel de volatilidad, lo que nos permite obtener la mayor cantidad de oportunidades posibles en los trades, que lo hace muy rentable, lo que nos ha convertido en gestores consistentes y muy rentables. Explicando un poquito el mundo en el que estamos, o el que nos interesa. Los mercados mundiales de inversiones están compuestos por diferentes agentes. Dentro de ellos encontramos las bolsas, los brokers, los corredores, los gestores de fondos de inversión, las empresas que cotizan
son aquellas que van a buscar liquidez al mercado a través de la venta de acciones. Los inversionistas institucionales, como podría ser un fondo de AFP u otros. Los inversionistas individuales, que somos todo el resto, ¿bien? Los que no pertenecemos a alguna de estas otras instituciones anteriores, somos inversionistas individuales. Una de las características del inversor individual es que, como su patrimonio es pequeño comparativamente con el resto, tiene una alta probabilidad de hacer pérdidas en el mercado financiero. Por lo tanto, sus estrategias tienen que estar muy afinadas y acordes a un plan prediseñado. ¿Por qué invertir? Tengo aquí unos rescates de unas pantallas, que imagino que en Colombia ocurrirá algo similar. El nivel de las rentabilidades, depósitos a plazo bancario, en Chile por lo menos están alrededor del 0,25%. Los fondos mutuos, con mayor ranking de rentabilidad, han obtenido 0,31 en un periodo de un mes. Los fondos de pensiones, los más riesgosos, tienen pérdidas de en torno al 2,58% y el más rentable un 1,57% en los últimos 12 meses. ¿Qué nos dice esto? Que entregar nuestro dinero a gestores grandes, claramente el inversionista individual tiene una alta probabilidad de obtener muy poco beneficio. Adicionalmente a eso, hay que decir que esta rentabilidad que se obtiene debe pagar impuestos, no importando el país de donde se origine. Es un tema no menor porque una parte importante de la rentabilidad se va a ir en pagar impuestos producto de las utilidades obtenidas. ¿Qué nos llevó a nosotros a invertir? Derechamente, porque la única manera en que un inversionista individual puede lograr obtener grandes rentabilidades es a través de la especulación. Según la definición de la RAE, dice que especular es efectuar operaciones comerciales o financieras con la esperanza de obtener beneficios aprovechando las variaciones de los precios o de los cambios. Por lo tanto, uno de los pilares nuestros es: no nos importa el activo, solo nos importa que tenga un buen nivel de volatilidad y no importa la posición que tomemos, ya sea largo para las compras o corto en las ventas. Nos aprovechamos, buscamos la oportunidad, entramos en la oportunidad, sobre todo cuando se generan volatilidades producto de noticias. Quienes han estado mirando un poco el mercado se habrán dado cuenta que en el último tiempo, las elecciones de Estados Unidos, las declaraciones del nuevo presidente han provocado volatilidad en los mercados. Las modificaciones de tasas de interés en los mercados también generan volatilidades, como lo hace la Fed cuando hace su publicación del FOMS, ¿sí? Y eso provoca mucha especulación y mucha volatilidad, que es donde se nos generan las oportunidades. ¿Por qué en lo práctico deberíamos especular? Porque vivimos en un sistema capitalista, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, lo compartamos o no. Y cuando decidimos no especular, como cuando la gente nos dice, la bolsa no es para mí, no tengo idea de lo que ocurre, todo ese tipo de comentarios, en realidad estamos especulando por omisión. Es decir, cuando ustedes o cualquier persona que tenga este tipo de comentarios decide renunciar a los beneficios que pudiera obtener, quedándose como los beneficios, como se los mostré antes, con un nivel de rentabilidad muy bajo mensual, que es casi absolutamente nada, porque la inflación en los mercados como los nuestros en Latinoamérica, la inflación es muy superior a la rentabilidad que obtienen estos fondos. ¿Cómo especulamos? Haciendo trading, es decir, comercializando activos en bolsa, ya sean acciones, índices, materias primas, deuda, y estos podrían ser bonos, notas del tesoro, letras, etcétera, ETF, futuros o cualquier otro activo que nos muestre que tiene un buen nivel de rentabilidad y un muy buen nivel de volumen de transacciones. Lo que nos garantiza dos cosas: precios competitivos y oportunidades de trading. ¿Qué es el trading en lo práctico?
El trading es aquello que realizan las personas que transforman sus vidas profesionales, y en esto lo digo con conocimiento, dentro de las personas que he guiado, he encontrado ingenieros de otras áreas, gente que se dedica a la física, gente que ha estudiado medicina, ha optado en algún minuto de su vida por hacer trading, aprendiendo detalladamente la manera en que se pueden hacer rentables en el largo plazo. El trader, ¿qué necesita? El trader necesita, como primera parte importante, una formación. Requiere para esa formación disciplina, tiempo, dinero, porque esto es un negocio como cualquier otro, y eso hay que dejarlo muy claro. El trading es un negocio, no es un juego, esto no es un casino. Tienes una alta probabilidad de pérdida si no te gestionas de manera correcta. Por lo tanto, esta suma de elementos va a permitir, a través de la paciencia y la constancia, obtener el control emocional sobre el trading. No conozco otros métodos. Todas las personas que yo conozco a nivel latinoamericano, en España, en Estados Unidos, que hacen trading, han logrado obtener esto. ¿Bien? El nuestro trading, se fundamenta en pilares básicos, pero muy estrictos. Sistemas, ¿por qué no digo el sistema? Porque los sistemas se diseñan de acuerdo al trader. Cada trader debe construir su propio sistema, que se amolde a sus características, a versión del riesgo, es decir, la disponibilidad a asumir mayores o menores riesgos, a apalancar o no su capital, en qué niveles, en qué condiciones, un plan claro de obtención de beneficios, cortar las pérdidas en su minuto, entrar a mercado de acuerdo a noticias. Hay otros traders que prefieren no hacerlo con noticias. Un trabajo diario y permanente durante un largo tiempo. Por lo tanto, a Germán, lo primero que yo les diría como recomendación es solicítenle una cuenta demo que les permita mirar el mercado, que les permita analizarlo, que les permita aprender en ese proceso, y lo más importante, indistintamente del tiempo que lleven en el trading, siempre deben estar en procesos de formación, siempre. Monitoreando los errores, mirando los traders más experimentados, siguiendo las nuevas tendencias, mirando las reacciones del mercado con respecto a los impactos de sus noticias. Hay algunos que piensan que la zona euro se va a terminar desvinculando, otros consideramos que no, es inviable porque es un muy buen tratado de comercio a nivel de los países de Europa y por lo tanto es difícil que todos se salgan. Creo que hoy día Europa pasa por un proceso de al igual que Latinoamérica hace un par de años, de populismo, lo que lleva a que las decisiones de largo plazo se están tomando muy livianamente y las consecuencias siempre son muy caras para el resto de la población. Aquellos que vivimos de los mercados vemos pasar muchas cosas, hay muchas que no nos afectan porque tenemos una disposición diferente a mirar la realidad social y la realidad de los mercados. Como a nosotros, indistintamente lo que ocurra en el mundo, siempre buscamos las oportunidades. Realmente nos da lo mismo lo que ocurra en lo práctico, en el mundo real. Porque de verdad, nosotros tenemos que buscar las oportunidades, detectarlas, aprovecharlas. Aquí no hay tiempo para lamentaciones, solo actuar, tener nuestro método, tener nuestro plan y trabajarlo diariamente y ser rentable y consistente. El sistema, como nosotros lo definimos, tiene requisitos técnicos, claramente. Hay una visión de mercado que nos permite mirar un poco más allá de las noticias propiamente tales. Muchas noticias, y hay que ser honesto en ello, muchas noticias de las que aparecen son basura. Mucha basura, mucha basura. Ponemos un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo clarísimo. Como 2 meses antes del Brexit,
Algunos analistas ya tenían evaluado el riesgo de que Inglaterra saliera de zona euro. Hicieron sus comentarios y esos comentarios no duraron 3 días en las publicaciones habituales de finanzas globales. Y posteriormente vino una avalancha de noticias que estaban a favor del Brexit, que Inglaterra no se salía, que no iba a tener ese impacto, que estos analistas estaban equivocados, etcétera. Ya todos conocemos la historia. Inglaterra terminó votando que se quiere salir, que además no existe un Brexit suave, va a ser violento, va a ser complicado. Es un país que decidió cortar los tratados de libre comercio que mantenía vigentes por la zona euro, que va a tener que renegociar con cada uno de los participantes de su comercio. Eso claramente pone en riesgo la economía de ese país, pero es una decisión que se votó y la mayoría estuvo de acuerdo. Por lo tanto, a nosotros, a quienes miramos el mercado, nos da absolutamente lo mismo que le ocurra a los ingleses. Lo importante es ver la oportunidad y aprovecharla. Gestión monetaria, una herramienta muy necesaria que es para determinar tamaños de posiciones, nivel del riesgo expuesto en las operaciones, el total del capital. Por lo tanto, es algo que tienen que desarrollar y deben ser capaces de lograr determinarlo previamente antes de entrar al mercado. No pueden esperar a entrar, luego calcular, porque una probabilidad alta es que se vuelva a encontrar una posición. Si no, no alcanzaron a calcular un stop loss correctamente, lo más probable es que le genere muchas pérdidas. Hay algo que dejar claro en las operaciones en las que nosotros operamos habitualmente, que son futuros, CFD, Forex, etcétera. Hoy día el acceso a través de los brokers se hace con apalancamiento, lo que significa, para beneficio de aquellos que ya tenemos la experiencia suficiente, de obtener buenos beneficios por sobre la posición en un activo directo, digamos. ¿Bien? Porque se multiplican las ganancias, pero también se multiplican las pérdidas y el riesgo que uno debe asumir cada vez que determina una posición en el mercado. Por lo tanto, la gestión monetaria es una herramienta muy necesaria. Herramientas de análisis técnico. Hoy día todos los graficadores me refiero a los software que nos permiten acceder al mercado, acceder a la banda de precios y que estos pueden ser MetaTrader 4, MetaTrader 5, MarketTrader 2, como el caso de City Capital, NinjaTrader, etcétera. El graficador no hay diferencia, solo uno utiliza aquellos que le sean más fáciles a cada trader poder operarlo, que sea sencillo, que tenga buenas herramientas, que se pueda agregar herramientas personalizadas, como ya lo verán que les voy a mostrar algunas, y eso permite gestionar mejor la operación. El que les acomode, yo sé que City Capital tiene un muy buen graficador, van a incorporar pronto MetaTrader 4, por lo tanto van a poder utilizar la gama completa de indicadores y osciladores, etcétera, y herramientas propias que utilizamos en las operaciones diariamente. Nuestro sistema tiene requisitos, ¿no? Para poder considerar que un sistema funciona en el trade, consideramos que tiene que tener un alto nivel de acierto. Para nosotros, un alto nivel de acierto se encuentra desde un 75% de acierto hacia arriba. Inferior a eso, no es un sistema que sirve y debe ser desechado, cambiado, optado por uno nuevo. Por lo tanto, cada vez que alguien elige un sistema de trade y no le funciona, debe pasar nuevamente por el proceso de demos hasta encontrar nuevamente un sistema que le sea amigable, que esté en línea con su metodología, pero que además tenga un alto nivel de acierto en los trades. Otro requisito importante es la sencillez. Un sistema de trading demasiado complejo, lo único que genera es la incapacidad de operar. Por lo tanto,
debe ser muy sencillo. Y, que es lo más importante de manera individual, es que cumpla con el plan que uno ha trazado, que es su plan de trading. Un nivel de rentabilidad aceptable en un mes es en torno al 10%. Es en torno al 10%. No hay 10% garantizado. Nadie puede garantizar rentabilidad en los mercados. Por lo tanto, si un sistema de trading tiene un buen nivel de acierto, es sencillo y simple de operar y además cumple con el plan de trading, es el sistema correcto y ese es individual. El nuestro, lo que ocupamos es ondas de Elliott y la razón principal es porque estos reflejan, ¿cierto?, la psicología de las masas, y cuando esta masa concurre en una misma escena, quedan reflejados en ella algunos de los rasgos fundamentales de la naturaleza humana, como son las conductas asociadas al miedo, al pánico, a los excesos de optimismo o a la codicia. Miremos algunos ejemplos y se van a dar cuenta de lo que me refiero. Estoy cargando aquí la información diaria del Standard & Poor's. ¿Y qué podemos decir de aquello? Que en noviembre, que está en esta zona, bien, viene la elección en Estados Unidos, a pesar de que todo lo malo que habían dicho de Trump, que era lo peor que le podía pasar a Estados Unidos, miren la gráfica, y la gráfica dice que el mercado estuvo de acuerdo con esa elección y que tenían esperanza o expectativa de que Trump iba a hacer buenas cosas en Estados Unidos y por lo tanto los mercados se pusieron alcistas. Bien, esto no solo lo vemos en el Standard & Poor's, también lo podemos ver en el Russell 2000, etcétera, que está confirmado, ¿cierto? Indistintamente los comentarios que aparecen a veces por la prensa, está confirmado que la expectativa de Estados Unidos está reflejada en las bolsas y claramente el mundo ha ido a adquirir Standard & Poor's durante ese periodo. Por lo tanto, nosotros nos guiamos por lo que reflejan los gráficos. No nos importa mucho los comentarios de los medios de comunicación. Los escuchamos porque es importante escucharlos o leerlos. Es porque nos van a decir a dónde están acarreando a la masa. La gente que no sabe de inversiones, aquellos que no estudian, aquellos que efectivamente no hacen buenos análisis, concurren en masa a lo que le digan los medios. Y nosotros podemos leer eso en la gráfica. El sistema de club de inversión que utilizamos se basa en la gráfica de los distintos time frames. Time frames, hablamos de los periodos, 5 minutos, 15 minutos. Nuestra operación principal es intradía scalping, y está basado en la función de las velas que nos aparecen. Para comprenderlo es necesario primero conocer nuestras herramientas de trabajo, que son dos principalmente: velas japonesas y retrocesos de Fibonacci. ¿Cómo lo utilizamos? La gráfica de los tramos de Fibonacci, no ocupamos el Fibonacci completo, por ejemplo. ¿Bien? Está delimitado. Y los tramos los delimitamos a través de velas de impulso y velas correctivas. Por lo tanto usamos fibos rojos para los tramos cortos o bajistas y fibos verdes para los tramos largos o alcistas. Ya se lo mostraré en la gráfica. Lo que nosotros consideramos velas de impulso son las sucesivas velas que tienen un cierre mayor que el anterior en los tramos largos y un cierre menor que el anterior en los tramos cortos. Es decir, son las velas cuyos cierres van superando el cierre anterior. Una vela de corrección es aquella vela que nos cierra, que los cierres no superan el cierre de la vela de impulso anterior. Miremos un poco aquí para explicarlo. Nosotros utilizamos algunas herramientas propias y otras genéricas de los graficadores. Aquí podemos ver claramente unas bandas de Bollinger. Nosotros utilizamos la media en 20, que es la línea que va en el centro, bien, y dos desviaciones estándar para la superior y la inferior. ¿Qué nos dice esto en el transcurso de esta gráfica, por ejemplo? Es que cada vez
que las bandas se abren en el sentido contrario, es decir, esta banda se abrió hacia la parte superior, lo que nos está indicando una alta probabilidad de caída del precio, que es la que, a pesar de la subida esta, se genera posteriormente. ¿Bien? Ocupamos medias de 30 periodos o de 200 periodos, dependiendo de la graficación en la que estemos. Además tenemos indicadores propios, como este indicador que está aquí, es una flecha, un triángulo en rojo, o flechas verdes que nos van señalando los giros de la tendencia y que nos están generando oportunidades de entrada. Adicionalmente, y el más importante que nosotros utilizamos en el intradía, es un graficador de volumen mezclado con un MACD, para aquellos que lo conocen, y que nos va señalando con su línea roja el volumen bajista, en verde el alcista y negro los trucos. Lo que nosotros definimos como un truco es aquel movimiento de precio sin volumen. ¿Bien? ¿Quiénes pueden provocar eso? Aquellos que tienen mucho dinero como patrimonio para operar y que de un solo golpe mueven el precio, ya sea al alza o a la baja, pero efectivamente no hay volumen de transacciones. Hablamos de volúmenes cuando tenemos muchas transacciones a un mismo precio. Por lo tanto, dando un precio no competitivo, nosotros consideramos que no es ninguna opción de entrada. ¿Bien? Cuando nosotros vemos que nuestro graficador de volumen, como en este caso, aumenta, ¿bien? En este caso el volumen alcista o largo, cuando aumenta por sobre la línea roja, que es el bajista, entonces sí nos genera oportunidades de operarlo. ¿Bien? Estas flechas que tenemos aquí, donde el volumen alcista es superior a la banda roja, entonces nos va a generar oportunidades, a pesar que el precio se esté moviendo a la baja. Como lo podemos ver acá, en esta flecha verde, que el indicador nuestro nos dice que efectivamente tenemos una oportunidad, que no necesariamente siempre la vamos a operar. Porque aquí tenemos que mirar luego divergencia, que es otro indicador propio que hemos determinado, y que nos dice si efectivamente se está rompiendo el nivel del precio, que en este caso era 52.94, con la suficiente fuerza para poder incorporarnos en la tendencia. Como eso no ocurrió, entonces lo que nosotros hacemos es, a la espera de que aumente el volumen en dicho momento, o aparezca un cambio en la divergencia que nos diga efectivamente la entrada. ¿Bien? Vamos ahora a los gráficos, que creo que es lo que más les interesa, aprender cómo lo trabajamos. Nosotros no tenemos ningún problema para graficar en 5 minutos. Algunos dirán que eso es una locura. La verdad es que no. Y para nosotros nos da muy buen beneficio. Porque ¿qué miramos en 5 minutos? Miramos el precio, el comportamiento del precio, ¿cierto? La acción del precio. Y además graficamos Fibonacci. ¿Cómo hacemos nuestro Fibonacci? Y aquí lo voy a explicar en detalle. Si ustedes miran un Fibonacci, tendrán un nivel de 0 o de 100, tienen un nivel de 38, un nivel de 61, que nosotros denominamos 62, que es la misma diferencia entre 1 menos 38, etcétera, y nos va a dar siempre, y en medio ocupamos la línea de 50. ¿Cómo trabajamos nosotros las operaciones? Y determinamos los niveles de potenciales de entrada. Si nosotros estamos viendo, como en este caso, el precio se está moviendo al alza, pasó por el nivel de precio sobre la media, que pasó directo, hizo un retroceso, golpeó la media y siguió subiendo. Tenemos entonces una probabilidad de entrada y la comenzamos a medir, hasta que nuestros indicadores de volumen y divergencia nos lo confirmen. Si nosotros ponemos ahí la gráfica, se podrán dar cuenta que en la primera extensión
Dame un segundo, por favor. Ok, le hemos cambiado el color a este Fibonacci. La razón principal es que es una tendencia alcista. Cuando ocupamos en tendencias bajistas será en rojo y en tendencia alcista entonces en verde. Tomamos este Fibonacci que claramente nos marcó el máximo de la llegada, es decir, el impulso de la vela, luego tuvo un retroceso que topó casi el nivel de 61.8, 62 para nosotros, volvió a subir, abrió la siguiente vela, la vela hace el retroceso hasta el nivel de la media y cierra en la parte superior. Aquí podemos observar que existe un gap, es decir, un salto de precio, pero que la tendencia alcista continúa. ¿Qué hacemos nosotros? Graficamos nuevamente el Fibonacci, tomamos el nuevo Fibonacci y le hacemos extensión sobre el anterior. ¿Qué nos dice eso? Que estamos esperando una oportunidad de entrada siempre y cuando el precio continúe con la tendencia y rompa los niveles de 38. ¿Bien? Por lo tanto, de esa forma podemos ir graficando continuamente, esperando las confirmaciones a través del volumen y a través de las divergencias. Si nosotros miramos nuestros graficadores, dicen, efectivamente, yo aperturé unas operaciones acá, como lo pueden ver. Este graficador marca la operación. Se hicieron 2 entradas. Ya veremos lo que están. Les voy a mostrar un poco la operación aquella. Como lo pueden ver, se hicieron las entradas, ¿cierto? Largas. 101 mini lote. Nivel de la rentabilidad obtenida son $756. Y esto lo hicimos a las 18:30, que ustedes debieran tener más o menos la misma horario. Tenemos diferentes horarios porque nos conectamos a diferentes mercados. ¿Bien? Este graficador se conecta a Europa y por lo tanto tiene el horario de Europa. En Chile yo tengo 5 minutos para las 11 y ustedes imagino que tendrán 5 minutos para las 9. Seguimos esperando el precio. Ok, gracias Daniel. Esperando que rompa el nivel de 38 y ahí podríamos hacer una incorporación de una posición adicional. Nosotros trabajamos todo el día en esto. ¿Bien? Miramos permanentemente los mercados. Y alguien me podría decir, ¿qué ocurre? Se viene en retroceso como ahora. Nosotros tenemos marcado, si hubiésemos hecho una entrada ahora en la ruptura del techo, que este techo de esta vela, hubiésemos hecho una entrada, ¿qué deberíamos hacer? Entonces determinar nuestro stop loss en el nivel de 62, si quieren mirar la gráfica así, o 38. ¿Bien? Que en lo práctico, si ustedes toman un Fibonacci, la extensión y las diferencias son las mismas. ¿Bien? Por lo tanto, permiten hacer algo que es bastante interesante. Cuando ustedes miren las ondas de Elliot en términos de contenido teórico, se darán cuenta que las teorías de Elliot vienen de una teoría anterior, que es la teoría de Dow. Esa teoría nos permite determinar que el mercado, su comportamiento habitual es en ondas, ¿bien? Lo que hoy día también se conoce como fractales. Esas ondas son de impulso y retroceso y trabajan permanentemente en línea con la tendencia principal de un precio, de cualquier activo. ¿Cómo lo podemos ver eso? En la tendencia principal podríamos verlo en una graficación diaria. Dame un segundo para que haga la carga de los datos. Bien. ¿Qué ha hecho el precio en el último periodo en el euro dólar? Hizo, y aquí lo tenemos claro, y les vuelvo a recordar las bandas de Bollinger. ¿Dónde se abre la banda? Hacia arriba con fuerza. ¿Hacia dónde va el precio? Hacia abajo. En caída intensa.
¿Qué tenemos aquí? El retroceso de una onda, posteriormente vuelve a caer, porque la banda nuevamente lo va graficando porque se abre en el sentido contrario del movimiento del precio. El precio corta la media, cae, nuevo retroceso, pero continúa su tendencia bajista. Llega al nivel mínimo, donde nosotros podríamos tranquilamente graficarlo, ¿bien? Y en esto sí les quiero explicar algo. Nunca es tan necesario ser tan preciso en la gráfica. Lo importante es que uno pueda utilizar la herramienta que le permita observar de mejor forma un gráfico. Y posteriormente tenemos, ¿cierto?, el giro del mercado, y ahora comienza entonces a realizar una tendencia alcista que habitualmente, y en los graficadores y donde lo quieran leer, dice que lo más aconsejable es apoyarse en la parte inferior del precio en una tendencia alcista y en la parte superior en una tendencia bajista. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar del precio? Un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, que serían la onda ABC. Posteriormente tiene que venir un impulso fuerte, que debiera ocurrir en el transcurso de estos días. Esto se puede provocar, como suele suceder, y le explicaba al comienzo, que hay muchos gestores de fondos, sociedades de inversiones importantes a nivel mundial, los bancos incluyendo, de inversiones, los que pueden tomar una noticia para hacer impulsar un precio. ¿Bien? No es al revés, no es la noticia la que lo provoca, sino que aquellos grandes jugadores del mercado esperan una noticia determinada para incorporar posiciones fuertes, utilizando como excusa la noticia. Bien, entonces, si el euro dólar mantiene su tendencia alcista, debiera llegar a qué niveles. Bueno, nosotros lo podemos graficar de manera sencilla y rápida, porque ya sabemos que en este nivel tenemos un nivel que debe romper para poder continuar en su tendencia alcista. Por lo tanto, vamos a ver que antes de romperla, va a tener que golpear ahí durante varios días, porque la gráfica nos muestra que estamos trabajando en un time frame diario. Debiera llegar aquí, debiera hacer algún retroceso, volver a golpearlo, hacer retroceso, y luego, si existe el volumen en el mercado, lo podrá romper y debiera ir a qué precio. Volvemos a graficarlo sin mayores problemas, porque no necesitamos una precisión exacta, pero porque lo que queremos entender es el sentido en el que va el mercado, y lo tendríamos en torno al 1.1150. Debiera hacer ese recorrido completo desde 1.08 a 1.1150, sí, y lo hemos visto en el euro hacerlo en el transcurso de una semana, sí, ha pasado. Si ustedes miran la gráfica, podríamos ver que el nivel de variación de precios del euro dólar lo permite con tranquilidad. De hecho, los conteos de las velas que corresponden a un día, uno podría contar aquí la transferencia sin el retroceso, y efectivamente en pocos días llegó a ese nivel de precio, desde 1.11 a 1.08. Esa es la expectativa de mediano y largo plazo. Aquellos que, por su aversión al riesgo, disposición del capital, tenemos clientes que mantienen niveles de cuenta bastante abultados y por lo tanto pueden soportar un retroceso del precio importante, y ellos podrían tomar posiciones de mediano a largo plazo en euro, esperando la ruptura del 1.08. Es decir, su operación comienza por sobre este nivel del 1.08 que tenemos acá, bien, esperando la extensión completa a un nivel donde, miren, acá tenemos la media de, si se los muestro, es la media de 200 periodos, bien,
Por lo tanto, no sería ni muy loco ni nada esperar que el precio rompa este nivel y se vaya a buscar la media de 200 periodos. Lo hemos visto, por supuesto, y lo vemos siempre. De hecho, si ustedes miran la gráfica, esta media que tenemos acá, de 30, que es la azul, varias veces el precio llega a ese nivel para continuar su tendencia principal, hacer el retroceso hasta qué nivel, hasta el nivel de la media, y vuelve a caer. Cuando logra romperla, siempre se rompe con fuerza. Los niveles de las medias móviles, las que utilizamos nosotros, de 20, 30 y 200 periodos, ¿ya? Son muy buenos indicadores. Yo sé que van a encontrar por ahí la lectura en internet, en video, etcétera, que las medias de 5, de 14, etcétera, son bastante útiles. Nosotros consideramos para nuestro sistema que las de 20 y las de 30 trabajan bien. Y trabajan bien por lo siguiente. Cuando la de 20, que es la parte interna de la banda de Bollinger, corta la de 30, el precio cae con fuerza. ¿Bien? Cuando la de 30 rompe a la de 20, en este punto, la de 20 corta la de 30, entonces el precio sube con volumen. Bien, en esta zona que tenemos acá en la parte inferior, ¿cierto? Podemos ver, hay alguien, creo que hay alguien que se atreve a escribir y que participen. ¿Qué es lo que ven al final de la tendencia bajista? ¿Hay alguien que se atreve? ¿No, nadie? Bueno, le haré el comentario entonces. Sí, es lo que viene luego de la llegada al final de la acumulación, perfecto. Una buena acumulación. ¿De quiénes? Lo que nosotros definimos como manos fuertes, ¿no? Que serán aquellos que tienen la capacidad de empujar el precio a la baja. De hecho, se puede notar que en este gap que se generó en esta zona, ese gap que se genera desde el final de esa vela hasta el comienzo de la siguiente, los únicos que pueden hacer ese nivel de ruptura es gente que tiene mucho dinero para entrar en la operación. ¿Bien? Esa ruptura es enorme. Hace una fase de incertidumbre cuando se provoca esto, ¿cierto? Hacia la mitad de diciembre, ¿bien? Incertidumbre con lo que ocurra en Estados Unidos, tasas de interés, Europa con su Q3 en aplicación, si se cortaba o se mantenía hasta la mitad del año, seguirán ellos inyectando liquidez al mercado de Europa. Las decisiones generan efecto en los mercados, mucho gap, ¿cierto? Incertidumbre pura, para posteriormente llegarlo al final. Y esto, miren, y esto sí creo que les será muy interesante. Ustedes ven, les voy a graficar aquí, este nivel del precio, ¿sí? ¿Ok? Ese nivel de precio, en torno al 1.04, debiera haber cerrado correctamente y haber hecho el retroceso. Sin embargo, existe esta parte de la vela adicional que se provocó en un día y lo que nosotros consideramos, definimos como una sacudida del gestor del activo. Hay personas, instituciones que se preocupan de determinados activos y que lo que intentan hacer, ¿cierto?, es generar incertidumbre en los inversionistas que tienen menos conocimiento y antes de iniciar una tendencia, lo primero que hacen es generar, ¿cierto?, una volatilidad enorme, empujando el precio al lado contrario del inicio de la tendencia. Esto no se le ocurre aquí, ¿ya? Esto también lo podemos ver gráficamente acá.
en la parte superior. Mire. Aquí que tenemos una llave al máximo, pero aquí, esta zona, que era la zona del cierre superior, vemos que en el día genera mucho movimiento en contrario del inicio de la nueva tendencia. Principalmente generado por exceso de volatilidad del cuidador de mercado, aquella institución o principal interesado en ese mercado, y aquel que genera estos vaivenes. Dos razones. Todos los inversionistas individuales que estaban puestos en la tendencia alcista en este nivel, esperando una ruptura al alza, claramente les tocaron los stops. Y posteriormente aquellos que consideraban que aquí venía el cambio de la tendencia, pero antes de iniciarse hicieron la sacudida del mercado, haciendo a los más pequeños o individuales el tope de los stops y por lo tanto las pérdidas propias de cada cuenta, para iniciar la tendencia nueva. Acá podemos observar entonces que el euro va a seguir intentando romper el nivel de 1.08 y con ello intentar obtener, ¿cierto?, el nuevo nivel que debiera ser el 1.1150. ¿Bien? Miremos otro gráfico de libra dólar. Bien, si lo queremos mirar en largo plazo o mediano plazo, vemos que el efecto Brexit estuvo muy bien marcado. Lo vemos claramente en esta vela, ¿ya? Era posible detectar el efecto del Brexit, por supuesto. Lo podemos ver en esta línea, cuando se cortó a la baja, ¿cierto? Por allá por noviembre de 2015, que ya se anticipaba en la fecha de la votación, se generó una caída del precio, un retroceso, se abren las bandas de Bollinger en el time frame semanal, se genera esta apertura, lo que está anunciando entonces una fuerte caída en la paridad. Vemos esa caída, vemos el retroceso, continuación de la tendencia que se provocó aquí. ¿Por qué tenemos este gap? Este gap lo tenemos porque alguien recordará que la señora May dijo que la salida del Brexit iba a ser violenta y que a ella le importaba poco si era violenta o no, porque en realidad quería hacer cumplir el mandato que le habían propuesto los votantes. Eso generó esta nueva caída, llegó a la línea inferior, ¿cierto? Ha quedado con efectos de retardo antes de tomar nuevamente la tendencia alcista, sin antes, como nosotros definimos los cuidadores de mercado, van y hacen la sacudida respectiva del mercado, baten las cuentas pequeñas, sacan a aquellos inversionistas que tienen stop muy cortos para luego tomar la tendencia contraria. ¿Bien? Si nosotros nos vamos en la graficación intradía, que es la que nosotros utilizamos de 5 minutos, vamos a ocupar la libra dólar para el ejemplo. ¿Bien? Tenemos un suelo en techo, se transforma el Fibonacci y este graficador lo permite. Bien.
Vamos a hacer la extensión, porque en este minuto está en el retroceso. Nos vamos a ir a un time frame un poquito superior para poder ver bien la gráfica. Y tenemos una extensión del precio, un retroceso, que si nosotros hubiésemos tenido una posición abierta aquí, nosotros habitualmente lo que hacemos... disculpa. Habitualmente lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Es ubicar nuestro stop loss por debajo del nivel de 62. Por lo tanto, no hubiese sido ningún motivo para que nos topara. ¿Sí? Habitualmente nosotros nos ubicamos por un nivel inferior a este, que habitualmente es el cierre de la vela anterior. Por lo tanto, no hubiésemos evitado el cierre con un stop. ¿Qué tenemos que esperar ahora o podemos esperar ahora? Entonces sería una extensión del precio, intentando romper el techo que tenemos en la parte superior. Siguiendo a cerrar nuestro take profit en un nivel de el 38 de la extensión siguiente Fibonacci. Esa es la manera que nosotros operamos. Miremos nuevamente el euro dólar. Estoy mirando varias graficaciones para poder mostrarle alguna oportunidad real. No tengo confirmaciones de volumen aún. Ok. Miremos aquí. Standard & Poor's Mini. Y aquí sí tenemos señales de aumento de la volatilidad, lo que nos va a permitir mostrarles claramente la paratoria. En este caso, varios aspectos que mirar. El primero de ellos es que el precio está trabajando por dentro de las bandas. Primera cosa. Segunda cosa, la ruptura de la media no ha sido con el volumen que uno debería esperar para dar la continuidad del precio. Tercero, el precio no ha sido capaz tampoco de cortar la segunda desviación estándar de las bandas de Bollinger. ¿Qué debiéramos esperar entonces? Que se confirme por volumen, por divergencia, el momento adecuado para hacer la entrada. ¿Bien? ¿Dudas o consultas hasta aquí? ¿Nadie tiene dudas? Samuel, adelante. Samuel dice, actualmente opero con base en un sistema tendencial, soporte, resistencia y volumen. Perfecto. No utiliza las bandas de Bollinger. Está bien. Primero esperamos
Para nosotros, el orden es este. Divergencias, volumen, bandas. Bien, las bandas, si se dan cuenta, en la gráfica que tenemos aquí expuesta, están bastante apretadas. Por lo tanto, claramente no tenemos volatilidad. Bien, y el volumen no ha acompañado la operación. Por lo tanto, no debemos entrar. Y cuando uno mantiene un sistema, como les decía antes, la disciplina es muy importante. Y de ahí es que decidimos entonces que no podemos ingresar al mercado. Lo podemos hacer en esta cuenta, sí, claro, se puede, para ejemplificarlo, pero en realidad si uno es responsable y metódico en su método de trading, entonces no debiera hacerlo si no tiene las confirmaciones establecidas. Las bandas de Bollinger yo lo sé y sé que han ido dejándose de lado por muchos traders. Para nosotros nos siguen sirviendo como un medidor de la volatilidad. Samuel dice, o sea que la interpretan junto con el volumen. Cuanto tengo un buen nivel de volatilidad, entramos, sí, claro, porque la banda se abre en el sentido contrario del movimiento del precio. ¿Bien? Aquí, ¿cierto? Tendríamos un mal ejemplo, como todo sistema, y como lo dije al comienzo, no existe un sistema infalible. Existen aquellos que se equivocan menos, que son en el largo plazo los más rentables. ¿Y qué es lo que nos dice aquí la gráfica? Es que la banda se abre, pero no lo suficiente como para señalarnos que la caída del precio. ¿Bien? Sin embargo, si vamos un poco más atrás, esta apertura en el sentido contrario del movimiento del precio, ¿bien? Claramente, claramente nos indica que va a generarse una condición al alza. ¿Solo con ello podemos operar? No. Nosotros tenemos en nuestro método una sumatoria de señales que nos dicen cuándo entrar. ¿Bien? Primero, si lo miramos aquí, la oportunidad hubiese estado dada por, primero, corte de la media de 20, que es la banda central de Bollinger. Corta, ¿cierto? A la media de 30. 2. Apertura de la banda de Bollinger en la parte inferior, lo que nos dice que el precio va a ir al alza. 3. Esto fue acompañado en ese minuto por volumen, por lo tanto, era una buena oportunidad de entrar. Como les decía antes, para nosotros la media móvil de 200 periodos nos genera muy buenas condiciones para saber si la manipulación de mercado se está provocando. Por ejemplo, acá vemos que el precio varias veces rebota sobre la media, ¿cierto? Vuelve al alza, cae nuevamente, no es capaz de romperla con volumen y se mantiene por sobre esta media de 200 periodos, ¿cierto? Y que posteriormente, hasta cuando nos da la señal de las bandas de Bollinger, podemos hacer la incorporación al mercado y a fijarse en este detalle que es, se rompe la media, el precio rompe las medias, continúa el alza, hace un retroceso, las bandas no se ajustan, no se aprietan, vuelven al alza, hacen el retroceso respectivo, ¿cierto? No son capaces de tocar la banda inferior, corta nuevamente el precio al alza y continúa con la tendencia alcista. Por lo tanto, lo que nos señala aquí es que claramente esto tenía la suficiente fuerza durante todo el periodo que duró la oportunidad. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando rompe la banda superior el precio. Cuando rompe la banda superior el precio en una, dos, tres oportunidades, comienza a generarse el retroceso. ¿Bien? Entonces uno podría decir, ¿cierto?
miren lo siguiente. Uno podría decir que cuando tenemos 3 rupturas sobre una banda que está en tendencia, es que tenemos la proximidad del retroceso. ¿Bien? Rodrigo dice, ¿cuánto tiempo de operador tiene y cómo han ido sus rentabilidades en los últimos años? Operando a mercado de CFD, comencé por allá por el año 2006. CFD Forex viene con el paquete completo en los brokers. ¿Sí? Futuro alrededor de unos 4 o 5 años. La rentabilidad es, en promedio, yo te podría decir que obtenemos más o menos, de acuerdo a las oportunidades y las volatilidades, en torno al 10% mensual. Es como nuestro target, esa es nuestra meta, alcanzar. ¿Eso lo podríamos alcanzar en un día? Sí, claro. Si lo logras en un día, el resto del mes no tienes nada que hacer y te quedas fuera. Observas, lees, aprendes, estudias otras cosas, analizas, haces backtesting, te puedes dedicar a otras cosas. ¿Bien? Y cuando se generan nuevamente las volatilidades interesantes de mercado, vuelves, te preparas un par de días antes, analizas cuáles han sido las noticias más publicadas, que habitualmente es el lado contrario de lo que va a provocar esa noticia importante, y comienzas a gestionar la operación cuando ingresas al mercado. Un segundo, que están escribiendo muy rápido, que me lee la consulta. Echa la respuesta a Rodrigo Mendoza. Dice, antes había escrito Julián Pérez. Respecto a esa gráfica, dice, un corto con esa soya y los demás ya quieren su beneficio y comienzan a vender. No sé a cuál de todas las paridades me estás hablando, Julián. Si me puedes volver a referir la pregunta con respecto a cuál paridad. Luego, Samuel, el nivel de riesgo que se asume con un sistema, con este sistema, ¿cuál es? Sí, 3-1 está bien. Va a depender de la volatilidad que tengamos en el mediano y largo plazo de ese activo. Para nosotros, mediano y largo plazo no es más allá de una semana. ¿Bien? Eh, por lo tanto, si la última semana con nuestros métodos estadísticos que utilizamos software para ello, para establecer la probabilidad de movimiento y volatilidad del precio, podemos decir qué nivel de riesgo podemos aceptar en ese activo. ¿Bien? Creamos un grupo de WhatsApp, me parece muy bien. Creo que Germán y Ronald van a estar de acuerdo. Nivel de la efectividad, en torno al 90%, las nuestras. Hoy día han sido depuradas, han sido trabajadas, hemos mejorado indicadores, hemos hecho indicadores propios. Ese trabajo nos ha permitido llegar a un nivel del 90%, que es la pregunta que hizo Alfredo. Dice, durante la explicación comentaste de un sistema aprobado de tener un 75% de operaciones ganadoras. Realmente me ha costado mucho llegar a ese nivel de acierto. He sido rentable, pero no he logrado tener ese nivel de acierto. ¿Cómo podemos llegar a ese nivel? Primero, buena gestión monetaria. Tamaño de la posición es muy importante. ¿Sí? Más allá del nivel del riesgo que quieran asumir, que por lo habitual lo que yo he visto por internet, al igual de usted, estoy permanentemente escuchando, leyendo, aprendiendo cosas. Eh, lo habitual es que dicen que no arriesgan más de un 2% en una operación. Y yo digo la verdad, todo depende. Y depende en el activo en el que estés, el nivel de la volatilidad en el que estás, el comportamiento de ese activo, las noticias de impacto que se le avecinan. Eh, si quieren tomar un nivel de riesgo máximo para una cuenta pequeña, un 5% del tamaño de la cuenta está bien, en cada posición. Nunca exponer más de un 10% del capital en un mismo día, por ejemplo.
son reglas de oro para nosotros. Pero tal como les decía al comienzo, cada persona debe construir su propio plan. No existen los planes comprados, automatizados, etc. El trading gestionado por computadores, la verdad es que ayuda con las señales, como las nuestras, que nos grafican señales. Pero en la operatoria, a mi recomendación, después de todos estos años, siempre la decisión tiene que pasar por las manos de alguien que esté mirando bastante más que solo un activo, como ocurre con la gestión de computadora en el trading. ¿Qué tienes que hacer? Recomendación, Sebastián. 1. Tomar nota de tus operaciones. Tu cuaderno de trading es muy importante. Mirar dónde te equivocas, que es la única manera de saber dónde lo puedes mejorar. No van a haber 10 maneras. Hay una sola manera y es mirando dónde te equivocas generalmente. Recomendación también. Cuando tengas muchas rachas de operaciones perdedoras, mantente afuera un rato, refresca tu mente, parte de nuevo, revisa tu método. Ese método te va a poder indicar si efectivamente sirve, porque hay métodos que sirven en tendencia alcista en los mercados, pero son totalmente perdedores en tendencias bajistas. El método lo tienes que ir construyendo y es ideal que partan en demo, que hagan el trabajo y estudio en demo, registren todas sus operaciones, niveles de riesgo, drop down, etcétera, y una vez que ustedes tengan consistencia, hagan la apertura en real. Si es que no se atreven a hacer trading, no, por favor, nadie se sienta que es menos inteligente que el resto, porque no todo el mundo tiene la capacidad y las competencias para hacer trading. ¿Bien? Eso también es muy importante. Uno tiene que tener pilares sólidos que le permitan tomar las decisiones correctas en el momento correcto, de acuerdo a lo que lee y en la forma en que lee el mercado. Alfredo, imagino que te refieres al trading autochartismo asistido por computadora. Ya creo que lo dije. Bien, chicos, miren, cosas importantes que les pueden ayudar a su trading. Lo primero, me escribió Rodrigo Mendoza. Primero, cosas importantes de los brokers. El broker son instituciones que, entre comillas, regalan una herramienta de graficación como esta o como cualquier otra, que comisionan sobre las operaciones, que debiera ser su único fin, bien, y lo reitero, debiera ser su único fin, y por lo tanto, lo que a mí respecta de City Credit Capital es que su foco está puesta en las ganancias a través de las comisiones y no de otras malas prácticas como las que yo he visto de mi larga experiencia. No diré el nombre de los brokers, pero existen algunos que retocan órdenes, por ejemplo. Es decir, ustedes programan una orden, ya sea una orden de buy limit, ¿cierto? Con take profit programado, y cuando esa orden efectivamente entra a mercado, no entra al precio que ustedes tenían establecido. Por lo tanto, llevar el cuaderno de trading es súper importante porque les va a dar el respaldo necesario respecto a la orden. City Credit Capital no tiene ese problema, digamos, ¿ya? Porque además ellos son supervisados en Londres, que es la capital a nivel mundial en términos de operaciones financieras, tanto de bancos, de inversión, etcétera. Por lo tanto, esas supervisiones que son reales. No voy a hablar de Latinoamérica porque en general Latinoamérica es bastante pobre, ¿ya? Y por lo tanto estos brokers que están certificados en Londres tienen un estándar de calidad mucho mejor que aquellos que no lo están. Cuidado con aquellos white label de broker que van a encontrar por ahí, que son marcas blancas de otros brokers, que ellos sí tienen mucho
probabilidad de retocar una orden, por ejemplo. ¿Ya? Me interesa mucho el tema, dice Paola. Bueno, eso ya se pondrán de acuerdo ustedes y me parece bien, porque se genera conocimiento entre todos y van a poder ir afinando y preguntándose cosas que algunos leen antes, otros después. Yo en algún minuto también hice lo mismo, se los recomiendo. Aquellos que quieran arrancar ya, abran su demo, practiquen y les voy a dar una recomendación. No van a aprender nunca trading teórico. ¿Sí? Yo hice la parte teórica primero, por eso se los digo. Yo hice el estudio, fui a la universidad, estudié una ingeniería en el área y efectivamente de esto no se enseña. Luego fui a una maestría que supuestamente iba a tener muy lejos los conocimientos, etcétera. La formación de ahí es a nivel de un trader institucional, es decir, a los traders institucionales se le da una mapa, una hoja de ruta que le dice qué comprar, cuándo comprar, a qué precio comprar, etcétera. ¿Bien? Es diferente a los más pequeños o a los individuales como nosotros, que tenemos la libertad de entrar y salir en cualquier minuto. Ellos tienen grandes complicaciones porque tienen mucho volumen de posiciones puestas en el mercado. Imaginemos si con alguna dificultad algunos podrían poner tamaños de un lote en un activo como euro dólar, porque la garantía de ello en torno al 0,1%, ¿cierto? Y el precio se va en contra de la posición que uno tomó y eso podría hacer quebrar la cuenta. ¿Bien? Imaginemos estos señores que tienen unos tremendos sacos de dinero que van y compran 100.000 contratos. Su gran problema en el mercado es que cuando ellos quieren, su problema no es entrar, porque tienen el peso para entrar. Su gran problema es salir, porque cuando intentan salir, dejan huellas que marcan el mercado y la gráfica, que si nosotros la logramos aprender, y ya lo verán, que hay graficaciones que muestran patrones, ¿cierto? De los grandes movimientos y masas de dinero, lo que provoca es que uno sabe qué operaciones están haciendo y por lo tanto puede anticipar la estrategia que están utilizando. ¿Bien? Ahora, eso quienes lo pueden aprender, y ahí sí debo decir que en ese caso yo lo puedo ver, porque como aprendí lo teórico de lo que saben los operadores y traders de los institucionales, no todo el mundo sabe lo que hacen los institucionales y la manera en que se mueve. En el mercado que yo conozco y que hagamos hoy día trading abierto, es decir, independiente, analistas técnicos independientes, conozco al menos 4 que podrían leer bien el mercado. El resto difícilmente porque nunca han pasado por la parte institucional. Institucional me refiero a los grandes bancos, fondos de inversión, etcétera. ¿Bien? TradeStation, al igual como lo decía antes, son todas herramientas graficadoras. Va a depender al mercado que se conecten, al activo que se conecten. Me parece interesante mostrarles un asunto. ¿No? Si lo podemos mostrar. Esta página es muy recomendable para que puedan mirar el calendario y otros aspectos. Aquí les voy a enseñar un asunto que creo que les va a ayudar bastante. Miren, cuando ustedes miran aquí, ustedes tienen el precio, ¿ya?, del activo en el mercado que está aperturado. Obviamente Estados Unidos no está siempre abierto, pero se conectan con otras bolsas que están en línea y por lo tanto la operación es continua de 24 horas desde el día domingo por la tarde hasta el día viernes por la tarde. Pero si ustedes se van aquí a las cotizaciones de los forwards, ¿qué es lo que es un forward? ¿Ya? Son contratos de compra y venta de esta misma moneda en distintas temporalidades, ¿bien? Y por lo tanto, esto nos puede mostrar, ¿ya?, como por ejemplo aquí, un contrato de 2 semanas, 3 semanas, un mes, 2 meses, etcétera. Pero si ustedes lo miran
en la extensión completa, incluyendo hasta 30 años, ¿ya? Les recomiendo que por lo menos lo ocupen hasta un año, ¿bien? Que es la manera en que los grandes operadores del mercado, que deben hacer coberturas de operaciones comerciales en esta divisa, van a ir a mirar para saber cuál es la tendencia de acuerdo a las transacciones del mundo real. ¿Bien? El contrato del forward es un contrato futuro respecto de una moneda para las coberturas producto de las variaciones de tipos de cambio, aquel que debe pagar o comprar en euros, ¿cierto? Y pagar en dólares, o al revés, también se utiliza porque hace el mismo efecto de la cobertura. Dentro de los contratos que habitualmente se operan, ustedes miren aquí y miramos el precio actual del euro, que es el que nos mostraba la gráfica, dice acá, en la parte superior, que es 1.0733. ¿Bien? Sin embargo, el efectivo, en la operación real del mercado, dice que se cotizó el último a 1.0731. ¿Y por qué tenemos estas diferencias? Porque tenemos distintos plazos y vencimientos de los contratos. Los contratos son en efectivo, el catch, y son futuros, como por ejemplo los que tienen vencimiento en marzo, ¿bien? Y nos vuelve a graficar, pero las operatorias que se hacen para un contrato que no va a vencer mañana, sino que en el vencimiento de marzo, ¿bien? Y que está establecido, como lo ven ahí, en la CME, que es la bolsa de Chicago, que es la más grande del mundo, a pesar de que todo el mundo considera que Nueva York, efectivamente no lo es. Efectivamente es la bolsa de futuros y opciones de Chicago, la más grande, la que transa más, porque está conectada directamente con la bolsa en Asia, ¿sí? Tanto Japón como Singapur. Entonces, si ustedes quieren saber cómo mira el mercado hoy día el euro, en el mediano y largo plazo lo está viendo que este cae. ¿Sí? Si ustedes miran aquí, este debiera, ahí, tienen variaciones negativas, pero si se dan cuenta en el precio, está escondido lo que piensa el mercado respecto de ese vencimiento. Hoy día estamos en 1.075, pero el mercado piensa que en septiembre va a valer 1.08, 1.10 en, en junio del 2018, y por lo tanto esto dice que lo que expecta el mercado, los grandes operadores, del precio de este activo en el mediano y largo plazo. Entonces, para marzo esperamos que esté en ese entorno, pero para junio esperamos que esté en torno al 1.08, que habíamos dicho antes respecto del euro dólar, que lo que nosotros esperábamos en el mediano y largo plazo, ¿cierto? Que este fuera capaz de llegar y romper el 1.08 que tenemos marcado acá. ¿Sí? Otro aspecto que podemos ver aquí, que son las cantidades de operaciones, los volúmenes. El volumen también es interesante. Hoy día las operaciones de efectivo no tuvieron volumen porque deben estar en el vencimiento. Y posteriormente vienen las de marzo, que es el contrato siguiente, que tuvieron 7.834 en el volumen real. Ojo, es un referencial. ¿Bien? Pero que ya se están operando los contratos de junio, los de septiembre, ¿cierto? Hasta, lo podemos ver hasta marzo del próximo año. Es decir, aquellos que tienen que hacer operaciones en euro dólar de aquí a un año ya están haciendo compras y ventas de operaciones. Aquellos que quieren operar Forex tienen que mirar muy bien el comportamiento de este índice. El índice de dólar es un índice que refleja la variación del tipo de cambio respecto a varias monedas a nivel mundial, no solo el euro, varias. Y por lo tanto, el comportamiento de este nos va a decir de qué manera se ve Estados Unidos de manera interna versus el resto de las monedas a nivel mundial. Si lo miramos aquí en una gráfica diaria,
vemos que, vamos a buscar un time frame más grande, diario. Si alguien mira esto y puede establecer una línea en esta etapa, desde aquí hasta aquí, claramente, ¿cierto? Está en un soporte o una resistencia. ¿Quién se atreve a contestar? ¿No nadie? Un soporte. Bien. ¿Qué debiera ocurrir al precio? Lo lógico, de acuerdo al sentido común, es que por lo menos, dado que no lo rompió con fuerza, porque si vemos que esta vela que llega hasta este punto, luego hace un retroceso, por lo tanto no hubo la suficiente fuerza para romperlo y continuar en la tendencia bajista. Sin embargo, hace un retroceso, una pequeña vela verde, ¿cierto? Que es un retroceso alcista, pero que posteriormente vuelve a retomar una vela que es bajista, que es la apertura de hoy. El hoy, que el práctico sería el mañana nuestro real, ¿bien? Porque estamos de noche y en la apertura nueva. Y esta apertura es bajista, pero con poco volumen. ¿Qué podría ocurrir aquí? Que efectivamente siguiera la tendencia bajista y continuara ahí hasta llegar hasta qué nivel, al siguiente nivel más importante que tenga marcado, que sería este nivel. ¿Bien? Con soporte, resistencia y sentido común ya pueden operar. ¿Sí? Va, si tiene la capacidad de romper esa línea que tenemos aquí, ese soporte, va entonces a intentar llegar al nivel de 97. Si eso ocurre, todas las otras paridades van a tender al alza. ¿Bien? Porque si miramos el dólar en términos del índice, tuvo durante el último tiempo una tendencia alcista, ¿ya? Que efectivamente estaba provocado ¿por qué? Por el rally provocado por las elecciones y la expectativa de que el presidente Trump fuera a generar una mayor demanda de muchas cosas en el mercado, como por ejemplo infraestructura. Ahora, los planes que ha declarado, los que debe cumplir y debe salir con las políticas públicas necesarias que justifiquen, ¿cierto?, su declaración durante el periodo de campaña. Si esto asegurara, entonces este índice debiera rebotar y volver atrás, ¿cierto?, al alza, intentando llegar al nivel de 104, que es el nivel que nunca llegó y que todos tenían la expectativa en su minuto de las elecciones. En el caso contrario, y que por lo tanto nosotros los especuladores que hacemos trading no nos preocupan, porque las posiciones que trabajamos son muy cortas, porque no ponemos en exceso nuestro capital, y lo que debiera ocurrir aquí es que o rompe a la baja, que no podemos subir a la tendencia y ir a buscar el 98, el 97, etcétera, esperando que el precio haga reacciones, dependiendo de las noticias y los impactos que pudiera generar. En caso contrario, va a rebotar, va a volver al alza y va a llegar a 104. O va a romper aquí y va a continuar a la baja y llegará a 97. Sí, por ahí Alfredo dice que se podría estar generando un hombro cabeza a hombro. Sí. Ahora, aquí hay un aspecto que sí les quiero comentar. Eh, Indistintamente de lo que uno pueda opinar, lo que generalmente uno observa es que los mercados se manipulan, sea por lo grande, por lo muy grande, por lo gigante. ¿Bien? Los únicos que no pueden manipular el mercado somos nosotros, los individuales. ¿Bien? Entonces, ellos pueden dibujar tranquilamente un mercado. ¿Bien? Pero ojo, el dibujo de una figura en el mercado, primero me indica que es un mercado que se manipula. ¿Bien? Y segundo, es que lo más probable que en algún minuto esa figura se puede lograr armar, lo más probable que de manera muy rápida, ¿ya?, genere un vuelco en el precio,
lo que va a generar una ruptura de stop de los individuales muy grande, van a hacer una tremenda ganancia para después continuar con la tendencia principal. Que si miramos aquí, está en un punto de inflexión, pero la tendencia principal estaría dada ¿por qué? Porque después de un hombro, cabeza de hombro, la tendencia, si esta figura que no es invertida, es una tendencia a la baja. ¿Bien? Vamos a ver euro AUD. Un segundo. Aquí podemos ver claramente una sacudida de mercado, ¿cierto? Esto es antes de iniciar la tendencia, lo que le comentaba antes, es que aquella institución, mercado, banco central, quieran llamarle como quieran, antes de iniciar la tendencia tiene que dar una sacudida a los stop loss de los individuales. ¿Sí? ¿Qué hacen? Está en un rango, estuvo trabajando el precio en un rango, ¿cierto? Y que lo está marcando justamente aquí porque se convierte en un soporte, luego en una resistencia. Trabajó en este rango durante todo este tiempo, ¿cierto? Hace la sacudida, va abajo al mínimo para luego volver al alza. Debiera llegar aquí este soporte que luego se convierte en resistencia y volver a rebotar y seguir en la tendencia alcista. ¿Bien? Miremoslo en un time frame de 4 horas, lo veremos mejor. Si se dan cuenta, y cuando nosotros hablamos de los fractales, es que en los time frame inferiores y los time frame superiores, el precio trabaja igual. Miren, rango, caída, hace un piso, perdón, hace un piso en ese nivel para luego tomar la tendencia alcista. Eso lo vemos en el time frame de 4 horas. Vámonos al time frame de 15 minutos. ¿Qué es lo que hace? Está en el rango, hace la caída, hace un piso para luego tomar la tendencia alcista. Eso lo vemos mucho durante el día. Ahora, aquí hay una figura, un patrón, mejor dicho, que se los voy a dibujar. Miren, caída violenta. Subida, pero que no alcanza a llegar al nivel superior. Luego el precio trabaja en rango, yendo nuevamente al nivel inferior, ¿cierto? Vuelve arriba, luego rompe el piso, para luego tomar la tendencia alcista. Este es un patrón que nosotros definimos como T4E, dado que hace una caída violenta, vuelve rápidamente, no logra llegar a la parte superior, por lo tanto va a volver abajo, va a intentar de nuevo tocar el techo, ¿sí? Para luego dar una tendencia bajista importante y retomar la tendencia alcista. Esto es después de una salida de un periodo en rango. ¿Lo ven? Por lo tanto, tendencia alcista, y si nos vamos más atrás, es porque hizo lo mismo. Caída violenta, vuelve arriba, no lo logra, vuelve abajo, no lo logra, vuelve a topar el techo, lo hace y caía fuerte. Se cierra el ciclo. Está aquí, caída violenta, vuelta violenta, se mantiene en el rango, va abajo y el patrón no se cumple. ¿Bien?
Entonces, ustedes pueden ir descubriendo todos estos patrones que van a ir aprendiendo en la medida en que practiquen, practiquen y practiquen, que es la única manera en que ustedes van a poder alcanzar un nivel de trading individual en un plan monitoreado. Les recomiendo de todas maneras, nosotros hacemos formación, ¿cierto? Porque sabemos que las personas, y en especial en el comienzo de su historia en el trading, se autotraicionan sus políticas. Es decir, comienzan diciendo que no van a exponer su cuenta más de $100 por día y ya sabemos que a la semana tienen $500 en un mismo día, en pérdida. La razón, porque todos hemos pasado por ese proceso de ir afinando nuestro trabajo y como les decía al comienzo, este es un trabajo diario que deben estar repitiendo, escribiendo, declarando su plan, su metodología, su sistema y respetando las normas que ahí establezca. ¿Bien? Dice Alfredo, el broker que estoy afiliado tiene entrada, ok, gratuito, y esto ayuda a subir un porcentaje de efectividad y más estrategia igual éxito. Lo miraré. Te pido, Alfredo, que me deje un correo electrónico para analizarlo y te haré los comentarios cuando obtenga un análisis detallado. De verdad no lo conozco. Cristian dice, ¿qué tal las herramientas estadísticas dinámicas? Como Market Profile. Market Profile es una herramienta que en algún minuto nosotros lo utilizamos y lo utilizamos principalmente porque hace lo mismo que nosotros hacemos con los software estadísticos. ¿Bien? Establece un mínimo y un máximo, ¿bien? Y establece el nivel de la probabilidad de que el precio se mueva en un determinado rango, ¿bien? En un periodo más corto. Ejemplo, yo podría tomar la historia del precio del dólar, del euro dólar, lo llevo, lo analizo estadísticamente, hago distribuciones y un montón de procesos adicionales y establezco en qué rango podría estar el precio en la próxima semana. ¿Bien? Ahora, eso que se quedó el culo estadísticamente, el Market Profile hace lo mismo, ¿bien? Tomando los precios que le dé el graficador, pero va a depender del graficador y la base de datos a cual acceda. ¿Bien? Si alguien quiere ocupar correctamente el Market Profile, le recomiendo que utilice los ticks, ¿bien? Por sobre el llenado de precio de la vela. Y como decía al comienzo, cada método es individual. Usted encontrará las herramientas que le ayuden y le fortalezcan su trading. Es un trabajo largo y que por lo tanto deben analizar primero en demo, practicar cuando ya funcione y funcione bien, practicar en real, ¿cierto? Llevar la estrategia practicada en demo a real. eh, si en algún minuto se comienzan a generar muchas situaciones de pérdida, que espero que sean pequeñas porque los stops tienen que estar bien fijados, entonces volver a retomar y analizar la estrategia porque a lo mejor en la tendencia del mercado donde hicieron la demo era favorable para esa estrategia y en un minuto cuando se reversa el precio ya no lo es. ¿Bien? A ver, Cristian, pagar un Bloomberg son casi $11.000 mensuales solo por ver, digamos, ¿ya? No es que tú vas a acceder a un... Y de ahí lo debes conectar a los mercados, que es otro dinero aparte que te van a cobrar. ¿Ya? Investing considero que es un buen sitio de bastante información. Yahoo Finance también lo es. Y son bastante útiles. ¿Ya? Cualquier fuente de información, exceptuando las noticias, a menos que quieran mirar la noticia desde el punto de vista de aquel que se beneficia de una noticia, porque en la noticia está la señal a los que no saben del mercado, dónde tienen que ir.
se les señala dónde tienen que ir a aquellos que no saben. Por lo tanto, cuando uno aprende a leer la noticia y dice que efectivamente a dónde se va a dirigir el mercado es el lado contrario de lo que debiera decir la gráfica, entonces donde se generan mayores oportunidades. ¿Bien? Manuel, los métodos estadísticos ArcGarch. Sí, nosotros utilizamos ambos. Cuando nosotros queremos operar con renta fija, bonos, tasas de interés, ocupamos modelos que nos permitan determinar como el bootstrap con Garch. ¿Sí? El bootstrap es una operación en la que se hacen iteraciones sobre iteraciones anteriores, como una simulación de Monte Carlo, pero más extendida, y eso. Y por lo tanto permite afinar los modelos. Ahora los modelos econométricos, al igual que el análisis técnico y las herramientas que uno pueda tener, solo dan una visión. La decisión final la toma uno. ¿Bien?